Muy buenos días a todo el grupo por WhatsApp Instrucción Teológica. Soy el pastor Salomón de la Cruz desde Cozumel, Quintana Roo. Una tarde y día también lluvioso aquí en todo lo que es el Caribe. Pero pues estamos aquí pendientes también de la clase. Hoy estamos dándole seguimiento a la presentación de mi libro Siete Dispensaciones, que es uno de los libros bases para poder comprender la profecía bíblica, sobre todo el sistema dispensacional. Ya hemos presentado las primeras tres dispensaciones, la de la inocencia del periodo patriarcal y la dispensación, aparte de la promesa también. La tercera que fuimos presentando ya en la dispensación de la promesa. Bueno, pues vamos a continuar ahora con la dispensación de la ley, que inmediatamente sigue a la dispensación de lo que es la promesa. Entonces, hablando de la dispensación de la ley, me gustaría dar rápidamente esta explicación. Primeramente, vamos a hablar del tiempo que abarca todo el periodo, lo que se llama la dispensación de la ley. Abarca desde la salida de Egipto, porque esa es una dispensación muy importante, es una dispensación que necesitamos comprender bien, aunque la vamos a ampliar cuando estudiemos el libro que se llama 10 pactos analizados. Ahí vamos a hacer a profundidad el tema de la ley, le vamos a hacer un análisis total y tremendo a este tema. Pero es importante en esta ocasión verlo dispensacionalmente, porque abarca desde la salida de Egipto hasta la crucifixión del Señor Jesucristo. Es el periodo que abarca esta dispensación. Y las citas bíblicas la encontramos desde el Éxodo 18:28 hasta el Hechos 1:26. El principal personaje con el que Dios hace trato, al que le entrega esta dispensación, al que le entrega prácticamente la ley, es Moisés. La prueba o responsabilidad que ahí está implicada es esta, que el pueblo debía administrarse de acuerdo a los estatutos que se encontraban enmarcados en la ley, que en ese momento era prácticamente la dispensación. Es importante que lo entendamos, que fue entregado a Moisés. Y el fracaso de ese periodo consistió en que ellos no guardaron la ley. Así lo expresa Santiago 2:10 y Romanos 10:1-3. En eso consistió el fracaso de esa dispensación. Como resultado de no guardar la ley, vino un juicio que desencadenó sobre el pueblo, que es la crucifixión y muerte del Señor Jesucristo. Es un juicio de esa dispensación que, en lugar de caer sobre todo el pueblo, cayó sobre el Señor Jesucristo. Bueno, aunque hubo también otros efectos después de ese rechazo y muerte del Señor Jesucristo, efectos que recayó sobre el pueblo, que iba a hacer la destrucción del año 70 y después ya el golpe en Masada. Bueno, aquí entra otro tema, que en medio de ese juicio hubo una gracia. Es decir, Dios, el Señor, no los destruyó, sino que murió en su lugar. Y eso es lo que se le conoce ahora la introducción de ese tiempo de gracia. Es decir, que en lugar de ellos, el sacrificio sustitutivo de Cristo, de morir en su lugar, el lugar de cada uno de los que merecíamos estar en esa cruz. Y entonces comienza ese periodo que se llama la gracia que va a implicar el periodo que iba a seguir. Los principales sucesos históricos de esta dispensación, para que tengamos una idea de la cronología, todas tienen sus citas bíblicas, pero nosotros omitimos las citas bíblicas para no hacer, pues prácticamente, para no hacer larga la lista de la temática. Entonces vamos a poner aquí toda esta lista de acontecimientos que significa, que implica, perdón, todo lo que es la dispensación. Bueno, primeramente, desde el Éxodo, y lo vamos a hacer así en periodos. El primer periodo, o subperiodo mejor dicho, porque sería esa la expresión más correcta,
Para que podamos entender todo el tiempo que abarca la ley, vamos a hacerlo así, desde el Éxodo hasta Salomón. Bueno, desde ese tiempo surge primeramente Moisés, luego caen las plagas en Egipto, luego se celebra la Pascua, comienza el Éxodo, cruzan el Mar Rojo, andan en el desierto, llegan al Sinaí. Podemos decir también que después llegan al desierto, que es otro de los temas que allá se implica en su peregrinaje. Llegan a Canaán con Josué, conquistan Canaán, recuerden, todo sucedió ya con Josué, reparten la tierra, surgen los jueces, piden rey e incluso reina Saúl durante 40 años. Eso ya está en 1 Samuel. David es sucesor de Saúl y reina otros 40 años. Reinado de Salomón, que son otros 40 años, el Reino Unido, esos 3 últimos. Segundo, desde la división del reino hasta el cautiverio. Acuérdense que aquí con Salomón fue el Reino Unido. Pero inmediatamente con su hijo Roboam ya comienza la división del reino y hasta el cautiverio. Y esos son en este segundo periodo, los acontecimientos más sobresalientes. Surgen varios reyes en los 2 reinos, en ambos reinos. Luego, en ese periodo está la cautividad de Israel, que fueron los primeros llevados por los asirios, segundo de Reyes 17, y la cautividad de Judá posteriormente, eso es en Babilonia, ¿verdad? Bueno, el tercer periodo de esa época sería desde la restauración, que sería el retorno, hasta el fin de todo lo que es el Antiguo Testamento. Es importante entender ese concepto porque es prácticamente el regreso. Y esto consta de los siguientes hechos. ¿Por qué nosotros lo estamos presentando en ese tercer periodo? Es muy importante porque implica 3 cosas por lo menos. El decreto de Ciro, los regresos, que son 3 y algunos ponen hasta 4 regresos, y la inauguración del templo. Hasta ahí concluye esa tercer subperiodo. El cuarto periodo es desde Malaquías hasta Mateo, que abarca todo el periodo intertestamentario, lo que se desarrolló en ellos, todo lo podemos encontrar en todos los libros históricos de Macabeos y otros más, ¿no?, de los judíos. Número 5, desde la concepción hasta la muerte del Señor Jesucristo, que se le conoce como los evangelios. Entonces, todo este periodo de tiempo abarca el periodo también de la ley. Entonces, es importante saber que la ley está reinando todavía hasta la muerte de Cristo, porque entonces quiere decir que Cristo guardó la ley. Entonces, es importante esto cuando entendemos toda esta enseñanza muy interesante. Voy a continuar en el próximo audio porque ya no me di cuenta que ya se alargó este audio. Todo lo que implica. En este audio estoy continuando acerca de la dispensación de la ley como un resumen que nosotros intentamos comprender, que fue la administración de Dios para ese periodo de tiempo, y encuentran los siguientes tipos. Primero, el tipo de la redención de Israel, que es un tipo, o sea, cuando hablamos de la salida de Egipto, es un tipo de la redención provista en Cristo Jesús. Y cuando uno lee 1 Corintios 10, 1 al 4, se da cuenta de todo lo que implica ese tipo de la salida. El tabernáculo y los ritos de los israelitas también tienen su significado ya simbólico en el Nuevo Testamento, y eso lo puede uno desembocar, desglosar en Hebreos 9, 1 al 10 también. Entonces, tanto el tabernáculo como todos los ritos son tipos que tienen significados proféticos. Moisés, Samuel, David, Salomón, todos tipifican a Cristo en ese sentido. Entonces nos encontramos incluso con los tipos del reino que se van dando durante ese periodo de tiempo también. Es interesante. Y esto nos lleva que al fin del periodo de la gracia, del periodo de la ley, comienza la dispensación de la gracia, o sea, terminando y mostrando al hombre su incapacidad de poder administrar su vida con la ley. Dios ahora le entrega la gracia para que administre también su vida por la gracia de Dios. Y este periodo abarca desde la venida del Espíritu Santo en Pentecostés
hasta la segunda venida de Cristo en gloria. Entonces es importante saber que ese periodo prácticamente está en pleno desarrollo en este momento. Y las citas bíblicas, si por ejemplo queremos conocer el periodo de gracia, tenemos que leer desde Hechos 2:1 hasta Apocalipsis 19:21, cuando viene en gloria. Pasajes interesantes, contundentes al respecto son Efesios 3:2-9 y Colosenses 1:25-27. De hecho, me gustaría abarcar un poquito al respecto, porque en el tema de la ley y el tema de la gracia se requiere un poquito más de amplitud, ¿no? En Efesios 3:1-13, por ejemplo, Pablo hace un paréntesis. Si usted lee Efesios 3:1-13, ese paréntesis lo hace para tratar el tema, porque él está hablando de la iglesia, pero de pronto hace un paréntesis para tratar el tema del ministerio, del misterio entre Cristo y su iglesia. Es peculiar, ya que la iglesia misma es un paréntesis en los tratos de Dios. Es evidente que el Antiguo Testamento, desde Génesis capítulo 12 hasta Malaquías, todo ese periodo de tiempo, prácticamente demuestra a Dios tratando con su pueblo. Desde Génesis 12 hasta Malaquías 4 muestra a Dios cómo va tratando con su pueblo. Su pueblo, que es Israel, parte del reino de Dios, pero no es el único pueblo de ese reino. Es importante saberlo, que también la iglesia sería otro pueblo que estaría en el mismo reino. Con la llegada del Mesías y su consiguiente rechazo, Dios puso temporal y parcialmente a un lado al pueblo judío. Con ello se introdujo la era de la gracia, o sea, la era de la iglesia, cuerpo en el cual judíos y gentiles creyentes, eso es importante que yo enfatice, judíos y gentiles creyentes en este periodo de tiempo, porque nadie se salva por ser judío, ni por creer, ni se pierde por ser gentil, sino por ser pecador o por ser incrédulo. O sea, la salvación no está condicionada a una raza, eso es importante que sepamos. Está en el mismo nivel ante Dios todo, según estamos estudiando Efesios 3, capítulo 3, y en el versículo 6 lo menciona. Es importante esta aclaración. Luego de que la iglesia llegue a la plenitud y suceda su arrebatamiento, Dios reanudará su programa con Israel a nivel nacional. Lo que hace Pablo en los versículos 2-13 de este capítulo es explicar ampliamente este paréntesis. Este paréntesis literario, primero estoy hablando del paréntesis literario. Lo que está ejemplificando es un paréntesis dispensacional. Al término de la semana 69, de las 70 semanas de Daniel capítulo 9, el reloj de la profecía de Daniel se detiene. Estoy hablando de las 70 semanas. Se paró el curso de las 70 semanas, fue interrumpido. Dios dejó de tratar con la nación de Israel, porque acuérdense que fracasaron en su cumplimiento de la ley, y comenzó un tiempo no medido que se conoce, debido a este pasaje, como el gran paréntesis, el tiempo de gracia, que se le llama también, en el cual Dios lleva a cabo su propósito de tomar un pueblo para su nombre. Estudios de pasajes como Hechos 15:14, Isaías 55, 4-5, 1 Pedro 1, 10-12, Efesios 2, 12-18, incluso podemos decir 2 de Pedro 3, 9, así nos los hacen entender de que nos encontramos prácticamente en un periodo de tiempo muy importante, particular para la iglesia. La iglesia en el Nuevo Testamento, ¿qué cosa es? Podemos decir que es la dispensación de la gracia de Dios, porque sus ministros son llamados por gracia. Su mensaje habla de una gracia, un favor inmerecido de Dios, y sus receptores principales, que son los gentiles, pero no son los únicos, son dignos de ser tan favorecidos. ¿Y por qué? Porque eran indignos. Y ahora, al ser favorecidos por esto, es solamente por gracia, porque esos que no eran pueblo, que no eran nada, que no éramos nada, ahora recibimos el favor de aquellos que sí eran llamado pueblo.
eso es solamente por gracia. Entonces puede bien llamarse a la iglesia como el pueblo de gracia. Es interesante en ese sentido. La iglesia, como misterio que Cristo reveló, es aclarada en el versículo 9 como un misterio escondido desde los siglos en Dios. La iglesia no existía en el Antiguo Testamento y ella nunca fue revelado plenamente, sí, solamente en figuras y símbolos. Sí, entonces, eso lo vuelvo a reiterar porque es importante. La iglesia no existía en el Antiguo Testamento y cualquiera puede probar eso. Además, ella nunca fue revelada plenamente, no fue comprendida ni siquiera su existencia en el Antiguo Testamento. Fue parcialmente presentada, pero solo en figuras y símbolos. Bueno, aunque Hechos 7:38 usa el término eclesía para referirse a la congregación de Israel en el desierto, no lo hace en forma técnica, como tampoco Hechos 19:32 y 19:41, que lo usan para referirse a una muchedumbre pagana. Se usa el término eclesia, Hechos 19:32 y Hechos 19, a la multitud pagana de Efesios se le llama la eclesia. Interesante, ese uso, el uso semántico es importante al contextualizarlo a que la iglesia o a qué asamblea se refiere, pero ahí no se está usando técnicamente en el concepto que nosotros usamos el término iglesia. Bueno, en este tercer audio seguimos con el tema de la naturaleza de la iglesia. Colosenses 1:26 aclara que la expresión cuando dice que no fue revelado como ahora, en 3:5 también de Efesios, donde se mejor entendido como solo ahora, dando a entender como algo insólito e inaudito. No se trata del grado de revelación que se ha dado, sino más bien que la revelación misma sobre la iglesia estaba ausente, porque por eso dice ahí en Colosenses 1:26 y cotejándolo con Efesios 3:5, dice revelación que no había sido dado como ahora es dado. Está diciendo que no, que estaba completamente ausente esa revelación, aunque se sabía que Dios uniría a su pueblo, a los no judíos con los judíos, es decir, a los judíos con gentiles en un solo pueblo. Ya lo anunciaba Isaías 19:25, Romanos 16:26. Sí se anunciaba. Siempre se le había dado a muchos de ellos la bienvenida en el pueblo de Dios. Estudios de 2 de Samuel 6:10-11, 8-18, 15, 18-22, 18:2 de 2 de Samuel mismo, 20-23, 24-18-24, 1 de Crónicas 11-46, 18-17. Bueno, tenemos muchos pasajes que corroboran que había participación de los gentiles en el pueblo, pero para ser miembros en pleno debían circuncidarse y sumergirse en agua para ser ritualmente puros. Pero con la llegada de la gracia de Dios en Cristo, así lo menciona Juan 1:17, todos podrían acercarse a Dios en los mismos términos y más aún porque Él da mayor, es interesante el término cuando dice mayor gracia, porque el término mayor es meizón, que quiere decir un grado mayor de gracia. Estamos hablando de Santiago 4:6. O sea que la gracia que encontramos en Cristo era muchísimo más amplia de la que se podía obtener en otros tiempos. Ahora, en esta dispensación que acertadamente se llama como la dispensación de la gracia. La exhortación de Pablo era clara. La iglesia universal debía ser lo que estaba llamada a ser, es decir, un pueblo unido interracial en toda su gloria. No existió tal cosa, señores, en Israel. No confundamos a la iglesia con Israel. Ni Israel ni la tribulación son un misterio. Entonces no se le puede decir que el misterio es la tribulación o el misterio es Israel, pues son revelados esos detalles claramente en el Antiguo Testamento. Sin embargo, pese a algunas profecías que anunciaban escondidamente su llegada, solo lo hacían por medio de figuras o no se entendían plenamente hasta que vino el sensus plenium en el Nuevo Testamento, la revelación plena, o lo que significaban en mensaje más profundo. Mientras la iglesia como misterio y
cuerpo de Cristo no fue revelado plenamente en el Antiguo Testamento y las pocas profecías que hablaban de ella no eran comprendidas hasta que vinieron los apóstoles a explicarla. Efesios 3:5 al 6, Colosenses 1:25 al 27 y Romanos 16:25, así nos los dejan claro. La iglesia es una comunidad distinta al pueblo judío, separada y diferente en lo concerniente a principio, ministerio, presente y destino. La era de la iglesia es una etapa independiente situada entre dos periodos de la historia de Israel. Esta interrupción se enseña claramente en varios pasajes. Por citar Daniel 9:26, donde se menciona, y Romanos 11:17 al 24. El estudio de esos dos pasajes es trascendente. De hecho, el uso de paréntesis o intercalaciones no es ajeno a las Escrituras, como podemos apreciar en los siguientes ejemplos que voy a mencionar. Cuando se estudia Levítico 23, se presentan 6 fiestas que están separadas por primavera y otoño. En primavera están las fiestas de la Pascua, la fiesta de las primicias y la fiesta de Pentecostés. Y en otoño están las fiestas de las trompetas, la expiación y tabernáculos, cada uno con su significado profético. Pero no suceden cronológicamente seguidas al mismo tiempo, sino que están separadas por un periodo de 2 estaciones que son de primavera y otoño. Las primeras 3 incluso ya se cumplieron en la primera venida del Señor Jesucristo con su muerte, resurrección y la venida del Espíritu Santo. Las otras 3 se cumplirán en un segundo advenimiento con la llamada a Israel al retorno a su tierra, la purificación de Israel y la bendición del reino milenial. Entre estos dos grupos de fiestas hay un elemento de discontinuidad donde encaja la era de la iglesia. ¿Por qué? Porque al cumplirse las primeras 3 fiestas, cesaron el cumplimiento profético de las otras y esperan cumplirse el periodo de la iglesia, y cuando termine el periodo de la iglesia, iniciando las trompetas, comienzan las otras 3 fiestas. Entonces hay un periodo allá en Levítico 23 que muchos no se dan cuenta. Por ejemplo, estudias el Salmo 22, presenta en el versículo 22 la resurrección del Mesías y sus apariciones. En tanto en el versículo 23, miren, desde el versículo 22 al 23 del capítulo 22 de Salmo, habla de este espacio, habla de la venida de su reino. O sea, el 25-22 habla de su resurrección, pero el 23 ya habla de su reino y su liberación de Israel, contemplando entre ambos una intercalación de tiempo, porque no suceden al mismo tiempo de su resurrección, su reino. Contempla una intercalación de tiempo entre ambos acontecimientos, que por lo menos ha durado 2000 años. El Salmo 34, 12 al 16, citando parcialmente por el apóstol Pedro en 1 Pedro 3, 10 al 12, muestra el tiempo de gracia sobre los justos en el versículo 15, y en el versículo 16 muestra un tiempo de ira, pero sabemos que entre ambos, entre la gracia y la ira, hay un espacio de tiempo entre el día de salvación y el día de la ira de Jehová. Entonces ahí encontramos otra separación. El Salmo 110 en el versículo 1, hay otro ejemplo, presenta la actual obra de Cristo ante el Padre, cuando se le dice, siéntate a mi diestra. Fíjese bien de eso, es la obra de intercesión actual. Luego hay una intercalación de tiempo o paréntesis con la expresión hasta. Note bien, el término hasta está mostrando el periodo de tiempo que va a abarcar, hasta, y el versículo 2 habla de su regreso al poder, en poder y gloria. Entonces, siéntate a mi diestra hasta que pongas tus enemigos por estrado. Pero interesante que ese hasta ha durado también 2000 años. Entonces, interesante, vean cómo la intercalación no es algo ajeno al concepto teológico bíblico. Isaías 61, 2 al 3, leído por Cristo en la sinagoga de Nazaret, hasta la frase el año de la buena voluntad de Jehová, no continuó leyendo, sino hasta allí, y se detuvo. El día de la venganza de nuestro Dios no lo leyó. ¿Por qué? Porque distinguía entre ambos eventos, separaba el año de la buena voluntad, que es de la gracia, y separaba el día de la venganza.
Por eso es que él no siguió leyendo eso en Lucas 4, 16 al 19. Se detuvo hasta allá porque entendía ese paréntesis que no se cumplía en su momento, sino que iba a esperar 2000 años para cumplirse. Estaba hablando de la separación entre su primera y su segunda venida, que abarca el tiempo de gracia de la iglesia. Tiempo de interrupción de la vocación del pueblo de Israel, que coincide con la época de la iglesia. Y por último, Daniel capítulo 2 y 7 y otros pasajes más que me gustaría comentar en el próximo audio. Saludos, habla el pastor Salomón de la Cruz. Estoy hablando del periodo llamado el tiempo de gracia. Y este es muy importante porque vemos la intercalación que existe. Hay intercalaciones que están claramente enseñadas en la Sagrada Escritura. Por ejemplo, Daniel capítulo 2 y Daniel capítulo 7 son claros en cuanto al paréntesis que tiene lugar dentro del desarrollo del Imperio Romano, pues nunca existió antes los 10 dedos ni los 10 cuernos simultáneamente. No han existido los 10 dedos de la imagen o los 10 cuernos de la bestia. No existieron simultáneamente. Entonces, y si no han existido ni simultáneamente, quiere decir que hay periodos de tiempo entre el 723 y el 724. Por ejemplo, Daniel, se ve claramente este paréntesis que también se aprecia muy distingiblemente en Daniel capítulo 8:22 y 8:23. Y también se puede apreciar en la lectura de Daniel 11:35 y 11:36, cuando se habla de dos personajes que anunciaban la profecía. Bueno, Daniel 9:24 al 27, que es el anuncio de las 70 semanas, presenta un paréntesis luego de la semana 69, una interrupción que en el proceso profético permite el desarrollo de la era de la iglesia, que finalizará antes que inicie la semana 70, la cual coincide con la gran tribulación. Y Oseas 3, 4 al 5 incluso va a presentar otro paréntesis, presenta un intervalo con el término después. Me llama mucho la atención porque en Oseas, cuando se usa después, en el que Israel estará errante entre las naciones, y el versículo 5 distingue entre las naciones, entre la ascensión de Cristo, que tuvo lugar ya prácticamente hace 2000 años, y esto es muy interesante, porque entre su ascensión y el arrepentimiento de Israel, que aparece en el versículo 6, que todavía no ha tenido lugar. Entonces, es muy importante ver cómo este paréntesis de Oseas 3, 4 al 6 incluso, nos está presentando este término, el término después de eso volveré, que es interesante, ¿no? Pero en Mateo 24, 43 hay otra expresión de paréntesis, porque sí es bueno que nosotros captemos este versículo. En relación al reino de Dios, presenta Mateo 24, 43, esfera de la verdadera fe en Dios, donde dice allá, y cuando hablamos del reino de Dios, estamos hablando de la esfera verdadera, de la verdadera fe en Dios. Eso es el reino de Dios. Quitado de vosotros, el reino de Dios será quitado de vosotros, se le dice a los dirigentes legales del pueblo judío, contemporáneos de Cristo. Es la generación de la que el Señor está hablando en Mateo 24, 43. Se les será quitado a ustedes. Perdón, es Mateo 21, 43, perdón. Está hablando en ese enfrentamiento con los representantes legales. Y dado a gente que produzca frutos de él, está hablando de otra generación perteneciente al pueblo de Israel, que se va a volver a Cristo, pero en el tiempo del fin. Entonces ahí encontramos dos generaciones, la generación del tiempo de Cristo y la generación del tiempo del fin del pueblo judío, antes de entrar al reino milenial, quienes van a tomar un arrepentimiento. Entre ambas gentes judías se ha producido un paréntesis para el desarrollo de la iglesia. Y Hechos 15, 16 al 18 también es muy interesante. Presenta el paréntesis en referencia a la presente sesión de Cristo en el trono davídico, la cual se halla entre el ofrecimiento del reino y su futuro reinado. En ese pasaje se presenta
Número 1, vamos a verlo, es importante que ustedes lo lean y capten este resumen. Se presenta número 1, el tiempo presente que sirve para tomar entre los gentiles pueblo para su nombre, con referencia a la iglesia, la cual decepcionó también a los gentiles. 2, el tiempo de su retorno personal en la frase después de esto volveré. Número 3, el tiempo de la reedificación del tabernáculo caído de David o reino davídico, la cual sucede luego del recogimiento de su pueblo para su nombre. Es muy importante eso, luego dice allá, 4, tiempo de salvación del resto de los hombres gentiles durante el establecimiento del reino milenial. Esas cuatro fases que aparecen, es muy importante leerlo. Y se puede hacer el detalle de esta expresión, porque es importante distinguir esos tiempos. Romanos 11, 25 al 27 presenta otro periodo interesante. Habla del endurecimiento en parte de Israel, que es una referencia al remanente no salvo en la actualidad, y abarca la época en que no ha llegado a Sión. Y estamos hablando de Sión como la entera ciudad misma de Jerusalén, ¿verdad? Entonces el endurecimiento en parte de Israel, que cuando hablamos de Israel se está hablando de la referencia al remanente no salvo en la actualidad, y abarca la época en que no han llegado a Sión el libertador. Cuando no ha llegado a Sión el libertador, y Sión es Jerusalén, coincide con el tiempo de inclusión de los gentiles de la iglesia junto con el remanente actual. Pero no hay un rechazamiento definitivo, pues se espera que cuando venga el libertador, ya no el remanente, sino todo Israel será salvo, en contraste con el remanente actual salvado, que son los judíos mesiánicos salvos hoy y que pertenecen a la iglesia. No era un misterio el hecho de que Dios iba a proveer salvación para los judíos ni para los gentiles, que serían bendecidos en esa salvación, sino el hecho que se considera como misterio es que Dios formaría un solo cuerpo con judíos y gentiles y creyentes en la época presente de hoy. Y eso ya lo aclaramos en Efesios 3, 1 al 7, Romanos 16, 25 al 27 y Colosenses 1, 26 a 29. Este programa fue revelado solo después del rechazo de Cristo por parte de Israel, Mateo 12, 23 al 24, lo cual podemos decir que le siguió el anuncio de la edificación de su iglesia, Mateo 16, 18, que fue la primera vez que se usa el término iglesia, y en futuro, pero en forma técnica, para hablar de una nueva comunidad diferente a Israel, siendo que el programa de misterio no entra sino hasta el rechazamiento del ofrecimiento del reino por parte de Jesús al pueblo de Israel. Se debe concluir que antes que Dios reanude su trato con esta nación, el apóstol Pablo, que ha llamado con enfoque a los gentiles, al describir a la iglesia, le llama hombre nuevo, le llama a la iglesia en Efesios 2:15, en referencia a que no se habló de ella en el Antiguo Testamento. Enseña que la iglesia solo podía existir después de la muerte de Cristo, Efesios 5, 25 al 26. B, estaría edificada sobre la resurrección de Cristo, Romanos 4, 25 y Colosenses 3, 1 al 3. C, requeriría de la ascensión de Cristo, quien se constituiría en su cabeza, Efesios 1, 23. D, funcionaría bajo los dones los cuales vinieron con la ascensión de Cristo. Y E, requeriría de la recepción del Espíritu Santo para su funcionamiento como cuerpo actualmente. El uso de la palabra eclesía en sentido teológico técnico para referirse al cuerpo de Cristo no hace referencia a Israel, y cuando se aplica a Israel, como por ejemplo en Hechos 7:38 o en Hebreos 2:12, tiene un uso general de simple asamblea, no se refiere al cuerpo de Cristo. Israel natural sigue siendo Israel natural, y el término eclesía en sentido técnico se limita estrictamente a los que aceptan a Cristo en esta edad. La iglesia no está cumpliendo las promesas de Israel,
sino que será sacada de en medio antes que Dios vuelva a tratar con Israel. Eso es muy importante que lo sepamos. Bueno, en este periodo de tiempo que se llama la gracia, que ya hemos entendido y explicado con detalle, el personaje principal predicado es Jesucristo. Y Él es predicado por Pablo, por toda la iglesia. Él es prácticamente aquel que entrega la gracia a su pueblo para ser administrado. La prueba o responsabilidad es esta: el hombre debe administrar su vida aceptando el don que Dios ofrece libremente a todos, como dice Romanos 5, 15 al 18. La bendición es por gracia y la gracia es para todos. La relación entre la ley de Moisés y el Evangelio de Cristo es un tema que sería bueno ampliar, así que voy a tomar otro tiempo para hablar de esto. Durante los primeros años, la predicación apostólica se enfrentó con el conflicto de dos sistemas, Gálatas 2, 3 al 21. Y en nuestros tiempos vas a decir que la falta de enseñanza sobre este asunto ha causado muchos cristianos caigan en la esclavitud de la antigua ley. Los cristianos deben de esforzarse para entender tres cosas. Número uno, la imperfección y naturaleza temporal de la ley, según Hebreos 8, 7 al 13. La ley interpretada como legalismo es otra forma de interpretar, que algunos se van a ese extremo. Y las verdaderas promesas de tipo evangélico encontradas en la ley para los antiguos creyentes, que son continuas y que deberían de practicarse. La ley con sus ceremonias, tipos, símbolos, instituciones, profecías y promesas testifican el evangelio que había de venir mucho antes de ser revelado en las enseñanzas de Jesús y la predicación apostólica. Por ejemplo, la ley hacía provisión para el perdón del pecador, el cual se verificaba por la ceremonia de los sacrificios de animales, en los que se requería la muerte de esos animales y que su sangre fuera derramada sobre el pecador y el altar. Pero dicha sangre lo que hacía era tipificar, o simbólicamente era profética de la sangre de Jesucristo que iba a limpiar al hombre. 1 Juan 1, 29 y 36. La verdad evangélica era intimada en las ceremonias de la ley, la cual tenía una naturaleza preparatoria. Con la venida de Cristo, el Evangelio y su más completa explicación en la enseñanza apostólica, en las epístolas, encontramos más explicación sobre el Evangelio y la nueva obra del Espíritu Santo en el creyente. Vemos el fin del antiguo pacto. La enseñanza de Jesús explicó primero cómo debe observarse la ley de manera espiritual, y al mismo tiempo intimaba que el sistema mosaico había de caer en desuso. Mateo 5, 17 al 20. Aparentemente se ofrecía la salvación en la ley como premio por cumplir ciertas obras. Esa apariencia, o aparentemente, se debía al hecho de que la justificación por fe no se había revelado en plenitud todavía, y al hecho también de que las buenas obras aceptadas delante de Dios son el fruto de la fe, pero no la base de la justificación, pues refutaría la salvación por gracia en todos los tiempos. Dios ofrecía la salvación a los que obedecían con corazón sincero, y en la obediencia o el esfuerzo de hacer la voluntad de Dios había demostración de que sí se tenía fe. Solo una persona que tenía fe podría ser obediente. Tal vez el punto culminante que aclara todo este problema es el carácter progresivo de la doctrina bíblica, en la que se basa el estudio de las dispensaciones. Ya lo hemos visto. La ley fue la primera revelación sistemática de la voluntad de Dios, porque previo a eso estaba la revelación general, acuérdense, y la revelación en la naturaleza, en las estrellas, etc. Los profetas explicaron su sentido interior de la ley para la nación hebrea. Cristo lo hizo aún más claro en el Sermón del Monte, dando nuevas enseñanzas, y sugirió la verdad que estaba por revelarse en plenitud. Pero la enseñanza de los apóstoles explicó con magistral detalle toda esa plenitud, y eso lo encontramos en lo que se le llama el Nuevo Testamento. Bueno, vamos a ir concluyendo. Entonces, ¿cuál fue el fracaso de esta dispensación? Que la mayoría hoy le ha rechazado. ¿Y cuál es el juicio entonces que se avecina por ese fracaso? La gran tribulación que está por levantarse, y la gracia en medio de eso. ¿Cuál es? El arrepentimiento de la iglesia
Y todavía no termina, porque hay todavía un periodo de gracia en el periodo de la gran tribulación, que son los salvos de la gran tribulación, que son prácticamente de dos grupos, los judíos y la gente que nunca ha escuchado. Muy bien. Los principales sucesos históricos de esta dispensación podríamos enmarcarlos, resumiéndolos de la siguiente manera. Primero, el descenso del Espíritu Santo. Luego, la formación de la iglesia. La revelación del Nuevo Testamento. Los periodos de la iglesia, que aquí es donde entraría, yo recomiendo que consulten a mi libro sobre crítica a la historia de la iglesia. La destrucción de Jerusalén, el regreso de los judíos, el arrebatamiento de la iglesia y la gran tribulación y el surgimiento del anticristo. La reunión de los judíos de los cuatro ángulos de la tierra, que no debe confundirse con un jarpazo, con un arrebatamiento, sino con una reunión. Y la vuelta de Cristo. Con esto concluye todo lo que se llama la dispensación de la gracia. Los tipos que podemos encontrar en esa dispensación son los siguientes. El bautismo en agua, hoy, es un símbolo de nuestra nueva vida en Cristo. Y la Santa Cena, que es otro tipo que aparece, simboliza nuestra comunión con Cristo. Con esto vamos a terminar, y posteriormente en la próxima exposición vamos a hablar de la dispensación del reino, que es prácticamente la última dispensación.